Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Qué bueno que tenemos la oportunidad nuevamente de encontrarnos y que tenemos también la oportunidad de ir adentrándonos un poquito más en los contenidos de nuestra fe. Hemos estado reflexionando acerca de una verdad fundamental. Nuestra pertenencia a la iglesia es a una iglesia que Jesús fundó y que, como sabemos, es una, santa, católica y apostólica. Hemos estado reflexionando acerca ya de su unidad, ya también de su santidad, y ahora estamos reflexionando sobre su catolicidad. Qué bueno que ahora podemos entender que católico no se reduce solamente a una etiqueta de una denominación particular dentro de las iglesias. Nosotros creemos que la Iglesia Católica es católica porque abarca la totalidad de la fe, abarca la totalidad de la salvación. Integra a todos los pueblos en una única familia. Y eso nos alegra mucho. Pero también hemos visto que se plantean algunos problemas, algunas dificultades, y la semana pasada veíamos algo acerca de las religiones cristianas no católicas y también de la fe judía, además de los musulmanes. Veíamos también otro tipo de religiones, cómo ellos de alguna manera participan, aunque de manera imperfecta, de la única catolicidad de la Iglesia. Vamos a seguir reflexionando acerca de esto y el siguiente paso es reflexionar acerca de una frase que ha sido tradicional a lo largo del magisterio de la Iglesia. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Esto lo han repetido innumerables veces los padres de la Iglesia y lo ha asumido también el magisterio de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Fuera de la Iglesia no hay salvación. Lo podemos consultar y no será difícil encontrar esta frase en los buscadores, en el internet. Es un tema que ha creado al mismo tiempo mucha seguridad en los católicos, pero también mucha polémica. Por lo pronto vamos a tener un momento de oración, esta vez con un salmo. Vamos a pedirle a Dios que nos permita en su presencia seguir reflexionando. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpas de 10 cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor. Qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Fuera de la iglesia no hay salvación. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 846. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida? Porque en un primer momento alguien pudiera pensar, solamente los católicos nos vamos a salvar. Es necesario el requisito pertenecer a la Iglesia Católica para alcanzar la salvación. Necesariamente tenemos que pertenecer, ser miembros de la Iglesia Católica si queremos salvarnos. ¿Qué pasa entonces con las iglesias cristianas no católicas? ¿Qué pasa con nuestros hermanos judíos? ¿Qué pasa con los musulmanes? ¿Qué pasa con otras religiones que no son ni musulmanas, ni judías, ni cristianas? ¿Qué pasa con tantos hombres y mujeres que no profesan ninguna fe? Ellos necesariamente no van a salvarse, es decir, ¿se van a ir al infierno? Son palabras duras. ¿Qué quiere decir esta expresión? Fuera de la iglesia no hay salvación. Y el mismo Catecismo de la Iglesia nos propone esto de una manera positiva. Y digo positiva porque la expresión original, fuera de la iglesia no hay salvación, es una formulación negativa, como la mayoría de los mandamientos. No robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etc. En modo positivo, dice el Catecismo de la Iglesia, quiere decir que toda salvación viene de Cristo cabeza, por la iglesia, que es su cuerpo. Fíjense que es interesante cómo el Catecismo de la Iglesia aborda esta realidad. No tanto ya de excluir de la salvación, sino de incluir a todos y descubrir que la fuente de la salvación no es la iglesia. La fuente de la salvación es Jesucristo, porque solo Jesucristo salva. Él es el único Salvador. Pero Jesucristo salva de una manera indisoluble, unido a su iglesia, que es su cuerpo. A través de su cuerpo, la iglesia, Jesús ofrece todas las vías de la salvación. Ofrece a través de la palabra de Dios, ofrece a través de los contenidos de la fe, a través también de los sacramentos y también de la estructura jerárquica, apostólica, pastoral del sacramento del orden, ofrece la salvación. Pero la iglesia es la mediación a través de la cual Jesucristo, solo Jesucristo, salva. Por eso es interesante ver cómo tendríamos que preferir de alguna manera, aunque se equivalen las dos expresiones. Fuera de la iglesia no hay salvación. Positivamente, Jesucristo, unido a esa iglesia de una manera indisoluble, es el único Salvador. Y es a través de su iglesia que Jesucristo salva. Y si nosotros creemos que la iglesia es católica, es decir, que contiene la integralidad de la salvación a través de todos los medios que el ser humano necesita, entonces en la iglesia católica encontramos la salvación de Jesucristo. ¿Se fijan? Quizás sea un matiz, pero es importante. Si yo pregunto, ¿la iglesia católica salva? Podemos decir sí y no. Sí, ¿por qué? Porque la iglesia católica es el cuerpo de Jesús, que está indisolublemente unido a su cabeza. Y Jesús, la cabeza del cuerpo de la iglesia,
salva en la iglesia. Pero también podemos decir, no, la iglesia no salva. Porque si pensamos en la institución, si pensamos en las mediaciones, si pensamos en los signos, estas mediaciones, estos canales sin Cristo no salvan. Necesitamos estar siempre pensando en esta salvación integral. Jesucristo es el único que salva. Y cito literalmente el concilio en el número 486, formulada de modo positivo esta expresión, fuera de la iglesia no hay salvación, formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la iglesia, que es su cuerpo. Frecuentemente, aunque no es el fin de esta catequesis, pero frecuentemente escuchamos en nuestros hermanos protestantes, solamente Jesús salva. Él es el único salvador. No hay ninguna mediación que pueda salvar, solo Jesucristo. Estos hermanos, en parte, tienen razón. Y nosotros también creemos que fuera de Jesucristo no hay salvación. Pero también creemos que Jesús está unido a su iglesia, que es su cuerpo. Y San Pablo lo dice muy claramente. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús es nuestra cabeza. Y Jesús en la iglesia, con la iglesia, a través de la iglesia salva. Y a través de esta dinámica es como nosotros podemos encontrar la salvación. El Vaticano II también, en la Constitución Lumen Gentium, nos habla de que, basado justamente en la Escritura, en la tradición, la Iglesia siempre reconoce que es necesaria para la salvación. Cristo ciertamente es el único mediador y camino de salvación que se hace presente en su cuerpo, que es la Iglesia. De tal manera que se necesita la fe para la salvación. Se necesita el bautismo para la salvación. Y al mismo tiempo, el bautismo, la fe, son la entrada a la iglesia. Es como su puerta. Es necesaria la iglesia para la salvación. Pero, dice el Concilio Vaticano II, no podrían salvarse aquellos que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, hubieran preferido no entrar o no perseverar en ella. Esto, repito, está en la Constitución Lumen Gentium número 14. ¿Qué quiere decir esto? Esto es cierto. Jesucristo, su voluntad es que a través de la Iglesia se ofrezca la salvación. Y que nosotros encontremos la salvación en la fe de la Iglesia Católica, en el bautismo de la Iglesia Católica. Pero aquel que sabiendo, teniendo conciencia de esta realidad, teniendo la certeza moral, intelectual, espiritual, de que efectivamente Jesucristo fundó a su iglesia y que a través de su iglesia salva, y que de una manera voluntaria quieran caminar al margen de la iglesia, entonces va a ser difícil entonces que estos hermanos puedan encontrar la salvación. Y no digo que sea imposible, dice, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Pero sería un requisito indispensable. Y esto es importante por lo siguiente que va a tratar en el número 842. Es decir, la salvación la da Jesucristo en la iglesia. Si yo, repito, conozco que se da esto, conozco que hay una vinculación estrecha. Si yo conozco que hay una vinculación estrecha entre la salvación de Jesucristo y su iglesia,
y yo de una manera consciente, sabiéndolo, me niego a entrar o decido no perseverar, entonces sí, no podría salvarme. Y en ese sentido, fuera de la iglesia no hay salvación. Esta afirmación, sin embargo, dice el el Catecismo de la Iglesia Católica, esta afirmación en el número 847 no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Es decir, si una persona no conoce, no sabe que Dios, por Jesucristo, funda la iglesia, si una persona es ignorante de que Jesús y la iglesia son cabeza y cuerpo, si no saben que Jesucristo salva en unión con su iglesia, si hay ignorancia en esto, entonces esta afirmación no se refiere a ellos. Es decir, un musulmán que nació musulmán, que ha vivido toda su vida como musulmán, que no conoce el Evangelio, él ni se plantea bajo ninguna circunstancia ser miembro de la Iglesia Católica, entonces esta afirmación no se refiere a él. Y lo dice también Lumen Gentium, es decir, el Concilio Vaticano II. Y esto, repito, ya lo he dicho varias veces en las otras catequesis, no lo estoy diciendo yo, lo dice el magisterio de la Iglesia. Y lo cito textualmente: los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Fíjense qué maravillosa expresión. Porque sí, la verdad, yo pertenezco a la Iglesia Católica y puedo preocuparme de las personas, seres humanos de buena voluntad que no conocen la Iglesia y que no conocen el Evangelio. Si ellos entonces no pertenecen a la Iglesia, ¿se van a ir al infierno? No. No. Y de hecho Jesucristo misteriosamente lo salva, porque fuera de la iglesia no hay salvación, pero repetimos, Jesús es el que salva. De tal manera que los que no conocen el Evangelio, pero, dice el Vaticano II, buscan a Dios de todo corazón. ¿Cuántas personas hay fuera de la iglesia que aman a Dios muchas veces más que nosotros mismos los cristianos? Y dice, y que intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, es decir, tener una buena conducta. Y es interesante cómo el Vaticano II habla acerca de, con la ayuda de la gracia. Ellos a lo mejor no lo van a entender así, pero cuando una persona trata de vivir su vida en coherencia, es con la ayuda de Dios, que actúa misteriosamente en ellos, aunque no profesen una religión cristiana, pero usando siempre lo que su conciencia les dicta. Es decir, van buscando la verdad, van tratando de agradar a Dios, van viviendo su vida de una manera lo mejor posible, dice el Concilio Vaticano II, entonces pueden conseguir la salvación eterna. ¡Qué bueno! Bendito sea Dios, porque de veras puede llegar a preocuparnos esta realidad. ¿Solamente los católicos nos podemos salvar? No. Hombres y mujeres de todas las religiones, de todos los credos, pueden salvarse. Y yo diría incluso los ateos, cuando buscan la verdad, cuando tratan de vivir su vida de una manera coherente, siguiendo su propia conciencia, cuando viven una vida digna, de acuerdo a las leyes naturales, cuando están siendo coherentes a su reflexión y hacen el bien, ellos lo están haciendo con la ayuda de la gracia.
incluso ellos pueden alcanzar la salvación eterna. Porque dice el Concilio Vaticano II, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio. Otra cosa lo decía en el párrafo anterior. Sin embargo, los que conociendo el Evangelio, conociendo la salvación de Jesucristo, que está unida a su iglesia, y deciden no ingresar o no perseverar, no podrían encontrar la salvación. En cambio, los que siguiendo su conciencia buscan la verdad, buscan a Dios, buscan agradarle, van teniendo una vida digna y siguen su conciencia, dice el Concilio Vaticano II, pueden conseguir la salvación eterna. Dice el mismo catecismo en el número 848, citando la carta a los hebreos, aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar la fe sin la que es imposible agradarle a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Es interesante que lo aclare el Señor, lo aclare la Iglesia, el catecismo. Es decir, porque yo pudiera decir, bueno, si las gentes que son buenos pueden salvarse sin necesidad de pertenecer a la Iglesia, ni siquiera con la necesidad de conocer la salvación de Jesucristo, y se pueden salvar, entonces yo me cruzo de brazos como iglesia. No, la iglesia tiene el deber de evangelizar. La iglesia tiene el deber de dar a conocer que la salvación viene de Jesucristo. La iglesia tiene la obligación de ofrecer la salvación en su catolicidad. Ya lo mencionábamos, la iglesia es católica también porque está llamada a evangelizar el mundo entero y abarcar a todas las personas, hombres y mujeres de todas las culturas, de todos los lugares, de todos los idiomas, que conozcan y que se adhieran a la única salvación de Jesucristo. De hecho, muchas personas pueden estar buscando a Dios sinceramente, tratar de seguir su conciencia, viven de una manera honesta. Entonces ellos son los candidatos a veces idóneos para encontrar la salvación, porque es lo que estaban buscando. Es lo que estaban esperando, que alguien les dijera cómo. Además, por supuesto, de los que están fuera de toda regla, también lo decíamos, es importante saber que sí hay, y lo decíamos la semana pasada, sí hay realidades que son malas, sí hay realidades que no deben ser, sí hay realidades que deben ser exterminadas porque alejan a las personas del verdadero Dios. Nosotros, como católicos, tenemos que ayudar a la evangelización. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia tiene la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Bueno, pues no se olviden, gracias por su paciencia, gracias por su atención, no se olviden de ponerle like al canal, de suscribirse para que sean parte de nuestra familia y de picarle en la campanita para recibir las notificaciones. Por lo pronto, pues los dejamos con las preguntas de esta semana que pueden ayudarnos a profundizar en este tema. Los invito también a que abran por su cuenta el catecismo. Hemos estado citando los números a los que hacemos referencia y que compartan en comunidad estas preguntas. Pues los saludo con mucho afecto nuevamente y le pido a Dios que nos bendiga.